Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es la conceptualización, abstracta relacionado pues a nuestra materia de epistemología de la educación, ¿vale? Vamos a hablar primeramente de David Kolb, que obviamente él nació en 1939. Es un teórico de la educación estadounidense cuyo interés y publicación se centra en el aprendizaje y en la experiencia. Obviamente el individuo en el cambio social y en el desarrollo profesional y ejecutivo de la educación profesional, ¿vale? Descripción del modelo de Kolb. Kolb, creó un modelo donde identificó dos dimensiones principales del aprendizaje, lo que fue la percepción y el procesamiento. Decía que el aprendizaje era el resultado de la forma de cómo las personas perciben y cómo procesan lo percibido. Describió dos tipos de opuestos de percepción, en este caso que las personas que perciben a través de la experiencia concreta y las personas que perciben a través de la conceptualización abstracta y obviamente de las generalizaciones. A medida de que iba explorando la diferencia entre procesamiento, Kolb también encontró ejemplos de ambos extremos. Algunas personas, dice él, procesan a través de la experimentación activa, lo que es la puesta en práctica, las limitaciones de los conceptos en situaciones nuevas, mientras que otras a través de la observación reflexiva, ¿vale? Él nos habla de estilos de aprendizaje también, donde nos dice que primero debemos de mencionar con respecto a los estilos de aprendizaje diseñados por David Kolb. Es importantísima la utilidad que tiene dentro del proceso cognitivo de los aprendizajes y de la amplia aplicación en las técnicas que se puedan adoptar para incrementar y mejorar las formas de asimilación, donde buscamos saberes impartidos por el instructor del aprendizaje. Aquí él nos explica o nos habla un poquito de dos vertientes, en este caso, de la forma de aprender. Quiere decir que no todos aprendemos en este caso de la misma forma, ¿sale? Cada uno aprende de distinta manera, ¿sale? Ahí él nos menciona extremos, nos habla del cognitivismo, ¿sale? La conceptualización abstracta es un proceso mental, como él lo dice, mediante el cual nosotros o la persona va a extraer ideas, patrones y principios lógicos a través de su experiencia para poder concretar y poder armar, en este caso, lo que aprendió, ¿sale? Obviamente David Kolb es uno de los principales o de los fundadores de esta teoría, por eso es que lo mencionamos y sale en todos, en este caso en todas las aportaciones. ¿Qué características principales tiene? Pues principalmente separa la esencia del caso particular, donde nosotros podemos crear a su vez ciertos contextos. Que nosotros usamos la lógica, que preferimos el razonamiento y el análisis mental antes que las emociones o meramente antes que la práctica. Ordenamos las ideas, en este caso, para poder llevar a cabo este marco teórico. Lo relacionamos con etapas, con una experiencia de a lo mejor en algún momento que yo viví algo similar o real. Analizo qué fue lo que pasó. Creo en este caso una conclusión lógica, ¿no? ¿Por qué me sucedió? Y a su vez puedo probar ideas, en este caso a través de lo que yo quiero explicar o de lo que yo quiero saber o entender, ¿sale? Pero primeramente nosotros descubrimos las cuatro etapas o los cuatro estilos según David Kolb de cómo vamos a aplicar este modelo o cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿sale? Este ciclo de aprendizaje de Kolb es un proceso interactivo basado en la idea de que el conocimiento surge de la transmisión a través de la experiencia, como él lo menciona, y que surge o se basa en la transformación siempre de la experiencia. David Kolb desarrolló esta teoría, la famosa teoría del aprendizaje, que es la famosa TAE,
en 1984, inspirándose en los trabajos previos de Dewey, de Lewin y de Piaget. Este modelo plantea que ninguna etapa va a ser suficiente por sí sola, que requiere el aprendizaje completo para poder pasar las 4 fases de la forma cíclica y continua. Una de estas aportaciones más prácticas del modelo es que cada persona tiende a preferir determinadas etapas del ciclo, lo que da lugar, en este caso, al aprendizaje de Kolb. Puede ser divergente, asimilador, convergente, incluso hasta acomodador, ¿sale? Conocer este estilo predominante del grupo permite a los responsables de la formación diseñar siempre actividades que puedan mejorarse o, en este caso, pues adaptarse, ¿vale? Los estilos de Kolb, obviamente él descubrió, decíamos, que cada persona tiende a preferir varias etapas. Según esta teoría, es experimental porque se basa, decíamos, en experiencia, reflexión y conceptualización, ¿vale? En cuanto a las etapas, se cierra un ciclo, en este caso de forma de que cada etapa se retroalimente de la anterior. Tendencia hacia la etapa de la experiencia, pues involucran una nueva experiencia, se vive el día al día y obviamente es trascendente, entusiasta ante lo nuevo y ante actuar a lo primero. Después tiene consecuencias, llena sus días de actividades y por lo tanto disminuye el encanto de lanzarse a la mejor a otra actividad. Les aburre ocuparse en planes a largo plazo y consolidar proyectos donde nosotros nos guste trabajar rodeados de gente, pero siendo siempre el centro de las actividades. Tendencias de los reflexivos. Esta es una etapa muy observadora, muy analítica, donde obviamente se basa en apreciaciones desde diferentes perspectivas, recolectando datos analíticos previos de lo que escuchamos de las personas cuando hablan. Los teóricos son tendencias hacia la etapa de la conceptualización, fácilmente adaptables, porque se integra la observación que realiza en teorías complejas y bien fundamentadas. Lógicamente se piensa de forma secuencial y se lleva un paso. Obviamente integrado en teorías coherentes donde nos gusta analizar y sintetizar la información y que a su vez nosotros podamos utilizar técnicas laterales y actividades para la forma lógica. Tenemos los pragmáticos, que es la etapa hacia la acción. Quiere decir que les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, que les gusta, en este caso, comprobar si funciona la práctica, les gusta buscar ideas y llevarlas a cabo de manera inmediata. Les aburre la impaciencia, las largas discusiones y obviamente la idea de las formas interterminables, ¿vale? Son básicamente gente muy práctica, que está apegada a la realidad, a lo que le gusta tomar decisiones y poder resolver problemas, los cuales a su vez pues está buscando de mejorar, ¿vale? ¿Para qué sirven los estilos de aprendizaje? Bueno, una vez analizada y dirigida la teoría del aprendizaje experimental de Kolb, podemos decir que la importancia del conocimiento de esta identificación de los 4 estilos de aprendizaje nos permite a nosotros como docentes establecer un punto de referencia para el desarrollo de estrategias pedagógicas, permitiéndonos una mejor relación con los aprendices y además enseñarles a que aprendan solos, que sean autodidactas y que no solo se limiten a ser receptores, sino que también ellos sean conscientes de que los procesos formativos no son únicamente magistrales, sino que también el aprendizaje puede tomar las riendas de su proceso cognoscitivo e ir más allá de la información impartida en las aulas. La conceptualización nos dice que es la perspectiva abstracta y simplificada del conocimiento que tenemos del mundo y que podemos nosotros por cualquier razón poder representar. Esta representación en nuestro conocimiento del mundo, en el cual cada concepto es expresado en términos de relaciones verbales, obviamente con ejemplos del mundo real y siempre relacionados con los atributos no necesariamente jerárquicos, también con relaciones jerárquicas. La categorización en este caso es diversa. ¿Por qué? Porque le quita totalmente el aspecto exclusivamente a lo que es la jerarquía. ¿Qué es la abstracción? La abstracción viene del latín abstractio, acción y efecto de abstraer o de abstraerse. A su vez,
También nos dice que abstraer significa separar por medio de una operación intelectual las cualidades del objeto para considerarse aisladamente o para considerarse a sí mismo en una noción, ¿vale? La abstracción pues tiene ciertos vínculos con distintos campos del saber, como puede ser la filosofía, la psicología, la informática, la investigación científica, el arte, en este caso abstracción, filosofía, que es un acto mental en el que se aísla conceptualmente un objeto para una propiedad del mismo. La abstracción psicológica es un proceso de reducir los componentes fundamentales de la información o del fenómeno para poder conservar sus rasgos más relevantes. Y la abstracción informática, esta hace énfasis a qué se hace en este caso y cómo lo voy a hacer, ¿vale? Bien, el ciclo de Kolb tiene como resultado útil una base estratégica, ya que nos va a guiar a nosotros como docentes para que podamos adoptar nuevas prácticas y ciertas formas progresivas de manera autónoma. Las 4 etapas de este ciclo, como bien lo mencioné, son o se dividen dentro del proceso de aprendizaje, que va a suceder, decíamos, de manera cíclica. Cada etapa cumple con una función específica para poder nosotros consolidar lo que es un conocimiento. La experiencia concreta es el ciclo cuando el aprendiz se involucra directamente en una situación nueva. Esta fase se activan obviamente los sentidos, las emociones y los conocimientos previos. Por ejemplo, prácticos que incluyen a lo mejor realizar una tarea nueva en un puesto de un trabajo, aprender a utilizar un software, una herramienta, participar en una dinámica de grupo. La teoría del aprendizaje experiencial de Kolb subraya que la implicación emocional de esta etapa refuerza, en este caso, la retención posterior. Tenemos la observación reflexiva. Tras la experiencia, el aprendiz toma distancia para poder analizar las diferentes perspectivas o los puntos que llegue a tener. Se pregunta qué ocurrió, por qué ocurrió y qué podría haber sido diferente. En este entorno se forma la parte corporativa que hace que el aprendizaje se vuelva activo mediante la reflexión sobre la práctica y que pueda canalizarse a través de algún debate o de alguna sesión de retroalimentación. Cuando hablamos de la conceptualización abstracta, esta fase el aprendiz utiliza ciertas habilidades cognitivas únicamente para extraer conclusiones y poder construir, en este caso, lo observado. La conceptualización abstracta nos permite a nosotros generalizar un aprendizaje más allá de una situación concreta aplicado a diferentes contextos. En esta etapa se asienta el conocimiento desde una forma estructurada e intransferible. La última fase del ciclo de Kolb consiste en aplicar todas las conclusiones obtenidas, nuevas y situaciones que pueda yo comprobar para que obviamente el aprendizaje se vuelva hipótesis y lo vamos a poner a prueba, ya sea en una forma presencial, en una modalidad o directamente en nuestro propio entorno de trabajo. Esta experimentación genera ciertas experiencias concretas, reiniciándonos desde un ciclo del aprendizaje a través del proceso, ¿vale? En la psicología, la abstracción se refiere a sacar fuera, en este caso, el proceso de reducir todos los componentes fundamentales de la información en un fenómeno para poderlo conservar, en este caso, sus rasgos más relevantes, con el objetivo de formar categorías o conceptos, que un ejemplo podría ser el que nosotros utilicemos funciones o distintas características para incluirlos. En la informática, la abstracción consiste en aislar un elemento, en este caso del contexto o del resto de todos los elementos que nos acompañan, para que podamos saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué características vamos a utilizar. Los lenguajes de la programación son las herramientas mediante las cuales los diseñadores de lenguajes pueden implementar, en este caso, modelos abstractos. La abstracción ofrecida por los lenguajes de programación puede dividirse en 2 categorías, ¿vale? Tenemos una abstracción también relacionada con el arte, que también entra ahí, con un pensamiento abstracto, que es la capacidad de asumir, en este caso de forma voluntaria, la posibilidad de poder cambiar una situación o de poner a analizarla. En este caso, cuando a lo mejor un sujeto sufre un trastorno mental como la esquizofrenia,
ahí tenemos que utilizar un pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto se basa en esquemas formales donde nosotros vamos a utilizar el pensamiento a través de la posibilidad de que nosotros podamos disminuir o poder ayudar, en este caso, al individuo. Usando la lógica y las ideas, pues obviamente tenemos que tener una planificación sistemática de manera ordenada para tener una información analizada y poder tener la capacidad de contener esa capacidad abstracta. El asimilador, en este caso, es la persona o que se entiende por la transformación o la estructura en la que las personas tienden a ser más orientadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente llegamos a un proceso, como bien lo mencionamos, abstracto, ¿vale? Los estilos de aprendizaje, resumiendo todo, en este caso de Kolb, surgen desde la combinación de dos pares de diferentes etapas opuestas al ciclo. En este caso, identificar el estilo predominante de cada uno y permitirnos personalizar los programas, ¿sale? En estilo divergente hablábamos de las etapas combinadas, que es experiencia concreta más observación más una reflexión. ¿Qué fortalezas puedo obtener de ser yo divergente? Creatividad, análisis, perspectiva y una empatía. ¿A qué entornos me puedo adecuar? A un trabajo en grupo, a una lluvia de ideas y a dinámicas de roles. Cuando hablamos del asimilador, hablamos de la observación, reflexiva, más la conceptualización abstracta. Nos fortalece de manera principal con un razonamiento lógico y con la construcción de modelos teóricos. ¿Qué entornos se adecuan? Pues las lecturas, las conferencias y obviamente el aprendizaje individual estructurado. Cuando hablamos del convergente, hablamos de una conceptualización abstracta más una experimentación activa, que nos da como resultado la resolución de problemas de aplicación cerca de nuestra práctica teórica y lo podemos llevar a cabo en laboratorios o en proyectos técnicos. Cuando hablamos del acomodador, es la experimentación activa más la experiencia concreta, donde podemos funcionar como ser muy adaptables, a elaborar aprendizajes por ensayo, por error y un trabajo muy colaborativo, entrando en enfoque en lo que son proyectos en equipo, actividades de campo y retos prácticos. El aprendizaje convergente, por ejemplo, es especialmente frecuentemente en perfiles técnicos. Por lo regular son ingenieros o desarrolladores de software que prefieren aplicar conceptos para resolver problemas antes de reflexionar. El ciclo de Kolb tiene aplicaciones directas tanto en el aula como en la formación docente, siendo en contextos educativos que nos permitan a nosotros diseñar secuencias didácticas que combinemos a través de nuestra experiencia, por ejemplo, salidas de campo, experimentos, debates, que son momentos de reflexión y de síntesis conceptual. Estos entornos nos sirven para que nosotros podamos estructurar programas de incorporación, de formación de nuevas herramientas y de procesos de un cambio organizacional. Lemon Learning obviamente es una plataforma digital donde se aplicaron los primeros principios del aprendizaje experiencial, donde guían a los usuarios en la aplicación, orientándolos a lo que es una realidad. En el aula, el ciclo de Kolb sugiere que los docentes diseñemos actividades que recorran las 4 etapas: comenzar con una experiencia motivadora, abrir un espacio reflexivo, representar un marco teórico y proponer una tarea de aplicación. Esta secuencia va a mejorar la comprensión profunda y la transferencia del aprendizaje. Para ampliar las perspectivas sobre todos los enfoques del aprendizaje activo, resulta comparar estos modelos para poder adaptarlos. ¿Cuáles son las críticas o limitaciones que tiene el ciclo de Kolb? Bueno, el ciclo de Kolb ha recibido críticas académicas muy relevantes. Los investigadores como David Wood y Rosemary señalaron que el modelo subestima el papel de la interacción social en la construcción del conocimiento, al presentar el aprendizaje como un proceso predominante individual. Otros autores han cuestionado el modelo, en este caso asumen que todas las personas podemos recorrer las 4 etapas con mucha facilidad, cuando en la práctica pues las condiciones a veces del entorno y las diferencias culturales pues no nos permiten llevarla a cabo. Una limitación adicional es obviamente la dependencia del modelo, porque en la disponibilidad de la experiencia significativa quiere decir que estos contextos de formación se van a diseñar de manera que sean más auténticos y más seguros para que el aprendizaje pueda resultar menos difícil y más complejo.
Además, las categorías del estilo del aprendizaje han sido cuestionadas, en este caso, por tendencias, por perfiles, y en este caso, a pesar de todas estas limitaciones, el ciclo experimental de Kolb sigue siendo un marco ampliamente respaldado pedagógicamente y dentro del desarrollo organizacional, teniendo la capacidad de estructurar procesos de lo que es el aprendizaje activo y orientado, ¿vale? A grosso modo, pues esta es la parte importante de lo que es la conceptualización abstracta, de lo que nos quiere enseñar o de lo que nos explica este autor, ¿sale? Obviamente, a través de esto, pues ahí menciona que en este caso son diferentes fracciones o diferentes etapas que se asocian a nuestro proceso de aprendizaje y que debería funcionar o debería ser, el deber ser es que nosotros nos adaptemos a lo que son pues todas las funciones, ¿no? Que muchas veces pues nos cuesta un poquito de trabajo poder pues funcionar, ¿no? Yo he visto en este caso, en mi experiencia, que pues el trabajar en equipo es un poquito complicado, ¿no? Porque obviamente pues no estamos muchas veces familiarizados con lo que es el trabajo en equipo. Entonces decimos que es la capacidad que vamos a tener de pensar nosotros, de poder acomodar nuestras ideas sin necesidad de tener un objeto, ¿sale? O de tener la situación enfrente. Significa que a partir de la experiencia, de la observación, nosotros vamos a poder formar una idea general y poner o entender el significado de algo. Por ejemplo, cuando vemos diferentes actos de honestidad, no pensamos solo en cada acción por separado, sino en nuestra mente se crea un concepto abstracto y nos llega a nuestra cabeza el valor de la honestidad, ¿no? Ese concepto no puede tocar ni ver directamente, pero lo entendemos porque hemos reflexionado sobre varias experiencias que hemos tenido. En la epistemología, la conceptualización abstracta es importante porque nos ayuda a transformar la experiencia en conocimientos. No solo observamos hechos, sino que analizamos, relacionamos ideas y construimos conceptos que nos permitan, en este caso, explicar la realidad. En pocas palabras, yo diría que la conceptualización abstracta es cuando dejo de pensar únicamente en casos concretos y empiezo a comprender la idea general que hay detrás de ellos. Es pasar de la experiencia a la reflexión y en este caso directamente a lo que es el conocimiento. Podría explicar también en este caso, o yo con mis propias palabras, el ejemplo que se observó diferentes objetos en el suelo. Cuando los soltamos mediante la conceptualización abstracta, podemos decir o llegar a la idea de la palabra gravedad como una explicación general del fenómeno. Esta explicación general va a hacer que yo pueda entender qué es lo que sucedió y epistemológicamente la conceptualización abstracta es importante porque nos permite construir conocimientos, formular teorías y comprender la realidad más allá de lo que percibo directamente a través de mis sentidos. Gracias a este proceso, pues obviamente el ser humano puede analizar, interpretar y explicar el mundo de manera más profunda, ¿vale? Bien, les comento rápidamente, no se les olvide conectarse para lo que es en este caso su proyecto. Ya les mandé el link, las personas que me faltan de tareas, pues ya cada una sabe qué ha enviado y qué no ha enviado. Y pues no se les olvide presentar su proyecto porque requiere o equivale al 40% de su evaluación. Bien, regresando al tema, antes de que se me olvide, los alumnos técnicos adaptan a veces la observación que realizan de una manera muy secuencial, o los alumnos aprenden de manera mejor o les cuesta aprender, ¿vale? Esas son otras ideas que en este caso pues hemos llevado a cabo a través de lo que es la conceptualización abstracta, ¿no? Muchas veces pues pensamos, decimos, pero nosotros, como decía hace un momento, reflexionamos o vamos directamente a una palabra, porque es la experiencia, son los conceptos o es todo el proceso de aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces no pensamos en este caso en la definición, sino únicamente
en la palabra. Pero bien, este autor nos invita a que nosotros utilicemos las 4 formas de poder aprender, como él lo menciona, sus 4 características importantes, ¿vale? Cualquier duda, cualquier comentario, pues ya saben, igual con el proyecto, pues todavía tenemos algunos días. Si hay dudas, si hay comentarios, bueno, pues les agradezco mucho y pues quedo a sus órdenes, ¿vale? No se olviden conectar. Su proyecto se presenta el día 15 de agosto a las 4 de la tarde, ¿vale? Yo les voy a hacer llegar el link para que puedan conectarse, ¿vale? Bueno, pues que pasen una excelente tarde-noche. Ya están las actividades en plataforma, al igual que sus actividades. Gracias.